¿Sabías tú que el gran engaño acerca de los extraterrestres tiene dos razones principales? Una, ya que existen otros mundos, pretenden invalidar la revelación dada en la Biblia. Y dos, justificar el inminente arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. ¿Pero qué nos dice la Biblia con respecto a los extraterrestres, a los seres de otros mundos? En el siguiente video lo estaremos comentando. En la Biblia está escrito en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 3 lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por siglos, la Iglesia de Cristo ha sido enseñada y se ha predicado lo escrito en la Biblia acerca del arrebatamiento de la Iglesia, de la tribulación y de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, esto es, del anticristo. Pero lo que no se enseñó, porque no se esperaba o no se entendía en ese momento, es que el mundo secular y el diablo ya tenían una explicación muy bien preparada, que no solo es una teoría, ya que es un plan muy bien estructurado y diseñado durante siglos por Satanás, el gran engañador. Pablo claramente lo advierte en su carta a la iglesia de Tesalónica: no se dejen engañar. Lo que Pablo nos avisó a la Iglesia de Cristo de todas las épocas es que habría mucho engaño con respecto a la segunda venida, al retorno de Jesucristo, tanto en su venida en las nubes por su Iglesia y como por su segunda venida visible al mundo, ya que son dos eventos diferentes, como también lo aclara Pablo en su carta, ya que no son lo mismo. Uno, la venida de nuestro Señor Jesucristo, y dos, nuestra reunión con Él, los cuales tienen una separación entre uno y otro de 7 años. Mientras la Iglesia de Cristo duerme, los cristianos no velan, no están despiertos, no están en pie de guerra, listos para la batalla. Los entes espirituales, los organismos influenciados por seres espirituales de maldad que manejan un evangelio antidios, anticristo, que promueven el globalismo, el progresismo, el nuevo orden mundial, han estado muy ocupados preparando cómo explicar la desaparición de millones de cristianos que ya muy pronto sucederá, como por ejemplo, el Pentágono norteamericano admite múltiples fenómenos aéreos no identificados, manejan el Área 51, que es una base militar secreta, un sitio de investigación avanzada, y es famosa por alimentar teorías conspirativas sobre tecnología extraterrestre y ovnis. La NASA forma equipos para estudiar la vida inteligente en otros planetas. La ONU discute de protocolos para posibles contactos extraterrestres. La OTAN habla ya de contar con una defensa aeroespacial unificada contra ataques extraterrestres. El Vaticano en Roma cuenta con un área de estudio del contacto con extraterrestres y operan un telescopio al que le llaman Lucifer. Hollywood ha realizado múltiples películas en las que nos manejan como ciencia ficción, sino como la aparición real de seres de otros mundos. Llevan muchos años normalizando esta idea por medio de muchas películas al respecto, como E.T., el extraterrestre, Alien, el octavo pasajero, el día de la independencia, La Cosa, encuentros cercanos del tercer tipo y la más reciente, el día de la revelación. Por todo esto ya se maneja que muy pronto, probablemente en este año 2026, podría darse una presentación oficial en estas organizaciones sobre las civilizaciones no humanas.
¿Qué nos dice la Biblia acerca de los seres de otros planetas, de los extraterrestres? La Biblia no habla de seres que provengan de otros planetas o galaxias o de otra creación, pero sí nos habla de seres espirituales que son de otra dimensión, de una dimensión espiritual. Si no son extraterrestres, entonces, ¿qué son las criaturas que se presentan y se presentarán como si lo fueran? Está escrito en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para empezar, nuestra lucha no es contra seres humanos, aunque la gran mayoría de seres humanos bajo el engaño del pecado lo hacen. El hombre caído se pelea con su prójimo y hasta consigo mismo, pero la palabra nos enseña que nuestra lucha es contra seres angelicales caídos, que Pablo los describe muy bien: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Estos seres son de otra dimensión, una dimensión espiritual, son seres espirituales, muy bien organizados. Su líder es Lucifer, un ex querubín caído y la tercera parte de los ángeles caídos que arrastró en su desobediencia. No son seres de otros planetas, por lo que los extraterrestres no existen, son un engaño, más bien son seres de otra dimensión espiritual y que tienen la facultad de materializarse. Son demonios que se pueden materializar para engañar. La gran mentira que será explicada deberá ser una gran justificación para ser creída, para ser convincente. Y aquí entra el engaño perfecto, ya que dirán: los miles o millones desaparecidos fueron abducidos, que significa extraídos por criaturas extraterrestres. Esto para que no exista ningún tipo de culpa. Harán creer a quienes se hayan quedado fuera que no fue un juicio de Dios, por lo que no habrá necesidad de arrepentirse. El nuevo evangelio que maneja la ciencia actualmente es la ascensión evolutiva. La ideología del New Age, de la nueva era desde los años 80, ya enseñaba que los cristianos tendrían que ser removidos del planeta para que la humanidad pudiera entrar en la nueva era, esto es, en el nuevo orden mundial. El disclosure, que es la revelación extraterrestre, el gobierno y la religión global, la moneda única digital, son parte del engaño de la preparación final para la manifestación del anticristo al mundo. En la Biblia, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribió lo siguiente en el capítulo 15, versículo 51. He aquí, les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Como lo hemos visto, no son marcianos, son espíritus. Dios es espíritu y los que lo adoramos es necesario lo adoremos en espíritu y en verdad. Bienvenidos. Hoy tenemos una pregunta muy importante. Han llegado ya. Así parece. Les daremos todos los detalles.